Hola, ¿qué tal mi querida mujer? Qué gusto volver a saludarte nuevamente en este bello día, deseándote que estés teniendo un maravilloso día. Quiero invitarte para que si inicias tu día con oración, terminarás tu día en bendición. ¿Sabes? Quiero enviar un saludo muy especial a cada una de mis bellas latinas en donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Quiero pedir que Dios te mantenga bendecida, prosperada y en victoria. Así que entonces ese es mi deseo para ti, mi bella latina, donde quiera que estés. Bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. El día de hoy tenemos una maravillosa historia, el cual vamos a hablar de una mujer, porque a mí me encanta hablar de las mujeres que han hecho historia, porque hay algo que aprender de ellas. Así que hoy vamos a aprender algo acerca de esta maravillosa mujer. Y digo maravillosa porque se atrevió, fíjate bien, a salir del fango donde estaba, donde el enemigo la había puesto, donde el enemigo la quería tener, y se atrevió a salir, y se atrevió también a dar sus pasos de fe, y entonces Dios la puso en un lugar privilegiado. Así que entonces vamos a hablar acerca de Rahab, así se llama la historia de esta hermosa mujer, y sobre todo una mujer llena de fe, la cual fue desarrollando su fe poco a poco, a pesar de que Rahab era una mujer que vivía en una ciudad cananea, en Jericó, en donde ahí no conocían al único Dios verdadero que existe, porque no hay otros dioses, a Jehová. No lo conocían. Ellos tenían sus propios dioses, y uno de sus dioses se llamaba Baal. Baal y sus 70 hijos. Un Dios que pedía sacrificios, un Dios que pedía que asesinaran a sus propios hijos para que entonces él se pudiera estar feliz, contento y les pudiera bendecir. Qué terrible. Yo no sé a qué Dios tú sirvas, pero si tu Dios te pide sacrificios, si tu Dios te pide que hagas grandes ofrendas, grandes sacrificios, entonces ese no es un Dios verdadero, ese no es un Dios, porque un verdadero Dios lo que quiere es bendecirte, cuidarte, protegerte, prosperarte, pero sobre todo un Dios que te ofrece un futuro eterno, un futuro feliz y tranquilo, porque ese es el Dios al que yo sirvo, y ese Dios se llama Jehová. Ese es el Dios al que yo sirvo, ese es el Dios de la Biblia, Jehová. Si tú vas a la Biblia, que es la palabra de Dios, aquí vas a encontrar desde el principio, muy bien, hasta el final, encontrarás grandes promesas de Dios para ti. Y justamente una promesa que a mí me encanta mucho es la que se encuentra registrada en el libro de Josué 1:9, que es en donde tú vas a poder leer esta historia que hoy vamos a hablar un poquito. En Josué 1:9, fíjate lo que te dice. Pon tu nombre ahí cuando empieces a leer esta promesa y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo seré contigo a donde quiera que tú vayas. Ese es el Dios al que yo sirvo, un Dios que me promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios al que yo amo, al que yo quiero servir y al que yo quiero proclamar. Así que entonces quiero invitarte nuevamente a que leas tu Biblia, porque ahí te encontrarás con grandes promesas, que esas promesas serán un alivio para ti en tiempos difíciles. Pero nunca podrás conocer al gran Dios verdadero de la Biblia si no lees tú su palabra. Así que entonces, mira, la historia de esta mujer comienza, bueno, vamos a hacer un poquito más de historia atrás. Dios llama a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto, los libere de la esclavitud, más de 400 años de esclavos. Ya el pueblo logra salir, empiezan a caminar por el desierto, cruzan el Mar Rojo, que ya lo vimos, y entonces ellos siguen su camino. Pasan muchísimos años en los cuales pues Moisés ya era viejo, ya estaba viejito y empezó a su decadencia, ¿no? Tenía que morir. Moisés murió, pero antes de morir Dios le dice que tiene que él poner a otro líder. Y le dice Dios: quiero que pongas a Josué.
Así que Moisés hace lo que Dios le dice y unge a Josué como el nuevo líder. Pero Josué era un jovencito. Así que entonces Josué, cuando se vio sin Moisés, su líder, sabiendo que Dios hablaba con él, en ese momento él tuvo temor y dijo: Señor, ¿yo qué voy a hacer si yo soy muy joven? Mira, aquí toda esta gente, y liderar a un grupo que tal vez serían 2,5 millones o tal vez un poquito más, 3 millones de personas. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y entonces cuando Dios le da esta promesa, le dice: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice: no temas, así como fui con Moisés, seré contigo todos los días de tu vida. Así que entonces Josué avanza. A Josué le tocaba estar ya cerca de la tierra prometida que Dios les había prometido que iban a tener. Esa tierra que le había prometido a sus padres y que ahora ellos tenían que conquistarla. Así que él ya se encontraba del otro lado del río Jordán. Lo único que le faltaba era cruzar el río Jordán. Pero antes de que esto sucediera, fíjate bien, Josué envía a 2 espías a Jericó, que era la ciudad en donde vivía Rahab. Ahora, quiero decirte que Rahab era una mujer que pues no tenía la mejor reputación que se le puede conocer a una mujer. Era una prostituta. Ella se dedicaba a eso, a la prostitución. Y fue precisamente en ese lugar en donde ella pudo saber de ese gran Dios, porque ahí llegaban todas las noticias, ¿sí? Ahí llegaba gente de todos lados, hombres que venían a comerciar, que venían de otros lugares. Por lo tanto, pues ya ellos habían escuchado cómo un Dios poderoso, el Dios de los israelitas, los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo había hecho caer 10 plagas, cómo es que Egipto había quedado destruido por ellos, cómo es que los llevó por el medio del desierto, cómo es de que en el día había una nube sobre de ellos que los protegía del sol y en la noche una tremenda nube de fuego donde les proporcionaba calor. Todo eso era una gran noticia, y que aunque en ese momento no había los medios de comunicación como los que hoy tenemos, todas esas grandes hazañas que Dios había hecho con su pueblo ya se conocían en el mundo entero, porque fue de boca en boca. Y fue ahí donde Rahab empezó a escuchar esas hazañas de ese Dios poderoso, y entonces ella se quedó asombrada, ella se quedó preguntando: ¿pero quién es ese Dios? Ese Dios que en lugar de que pida, da. Ella no estaba acostumbrada a que su Dios le diera, ella estaba acostumbrada a darle a su Dios. Así que entonces ella en esos momentos se quedó asombrada. ¿Cómo es de que tantas maravillas ha hecho con ellos? Los ha protegido, los ha cuidado, los ha traído hasta aquí. Y es más, ya han derribado algunos reinos y ahora vienen contra el de nosotros. Ella estaba fascinada de querer saber más de ese Dios, de poder conocer más de ese Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de ellos les pedía que sacrificaran a sus hijos, que mataran a sus hijos. Según esto, sus sacerdotes de ellos les decían que era la única manera en que Baal podía estar feliz, tranquilo, y los podía bendecir. Imagínate qué crueldad. En este caso, más bien de la crueldad de los sacerdotes, que les hacía creer eso a la gente. Y la gente pues gustosa decía: está bien. Ellos tenían un lema que decía: que uno muera para que todos vivan. Imagínate. Mataban a jovencitos, jovencitas. Los sacrificaban a su dios Baal. Eso era lo que Rahab creía. Así que cuando ella empezó a escuchar del Dios de los israelitas, en esos momentos ella pudo ver una gran diferencia entre el Dios al que ella servía y el Dios de los israelitas. Y ahí comenzó a crecer su fe. Ahí comenzó a decir: yo quiero saber más de ese Dios. ¿Quién es ese Dios tan poderoso? Así que un día llegan ahí a ese lugar donde ella trabaja 2 israelitas. Y ella se logra dar cuenta que pues esos viajeros eran diferentes, porque tal vez contrataron sus servicios, pero no para lo que todos los hombres la contrataban. Tal vez era para hacerle preguntas acerca de qué tan fuerte era el ejército de ese lugar, cómo estaban asegurados. Esa ciudad era una ciudad amurallada, por lo tanto, el pueblo de Jericó se sentía seguro dentro de sus murallas. Decía: muy difícil que alguien venga y nos pueda derrotar. ¿Sabes por qué? Porque además, alrededor de todas las murallas de Jericó eran fuertes esas murallas grandes, y había
soldados. Todo el tiempo había soldados cuidando que no viniera el enemigo. Y si venía entonces, pues desde ahí los derribaban y los acababan. Así que entonces, cuando ella se dio cuenta de por qué le estaban haciendo tantas preguntas, ¿no?, acerca de su país, ningún cliente le hacía preguntas acerca de su país, acerca de cómo estaba su ciudad. Ellos iban a lo que iban. Pero estos hombres eran diferentes. Estos hombres solo querían información. Y entonces ella se da cuenta que estos eran israelitas. Y entonces dice, oigan, ustedes son israelitas, ¿verdad? Y entonces dijeron, pues, sí. Quiero decirles que yo he sabido de las hazañas que su Dios ha hecho con ustedes. Yo he sabido todo eso. Puedo imaginarme platicando a Rahab, preguntándoles, ¿es cierto que cayeron 10 plagas? ¿Es cierto que cruzaron el Mar Rojo? Bueno, todas las hazañas que ella había escuchado, preguntándoselas a ellos, y ellos diciendo, ¿eso es cierto? Claro, nosotros lo vivimos, claro, nosotros nos tocó pasar por el medio del Mar Rojo y caminamos en seco. Todo eso, imagínate, eso aumentó la fe de Rahab, aunque en esos momentos ella ni siquiera sabía lo que era la fe, pero en esos momentos ella dijo, wow, yo quiero alabar a ese Dios, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero pertenecer a ese Dios. Y en esos momentos, antes de que ellos partieran, alguien se dirigió hacia palacio y fue y le dijo al rey de Jericó que habían 2 espías israelitas. Así que el rey manda que cierren la puerta para que nadie salga. Y en ese momento Rahab dice, no tengan temor, yo los voy a esconder en mi casa. Pero quiero que me hagan una promesa. Yo ya sé que su Dios les ha entregado mi ciudad en las manos de ustedes. Eso yo ya lo sé. Quiero decirles que si en el momento en que ustedes tomen mi ciudad, quiero decirles que tengan misericordia de mí y de mi familia. Que no nos vayan a matar. A cambio de eso, pues yo los voy a esconder para que no se los lleve presos el rey de Jericó. Y ellos dijeron, adelante, te prometemos que vamos a respetar tu casa. Así que entonces llegan a la casa de Rahab y preguntan, ¿dónde están aquellos hombres que vinieron a ti? Dijo, uy, sí vinieron, pero ya hace rato que se fueron, antes de que anocheciera, antes de que cerraran la ciudad. Así que vayan detrás de ellos, seguramente los alcanzan. Vayan por allá, sí, ya. Mientras los soldados salieron en busca de los espías israelitas, bueno, pues ella dice que los subió al tejado de su casa y ahí los tapó con lino. Ya cuando había anochecido, cuando había pasado el tiempo y estos soldados habían ido y habían venido y no encontraron a nadie, en esos momentos dijo, bueno, pues ya parece que está despejado el camino. Ella ató una canasta con una soga en color grana, color rojo, y hizo descender a uno de ellos. Y cuando el último quedó, le dijo, por favor, no te olvides de la promesa que me has hecho. Dijo, no se nos olvidará. Así que estos hombres descendieron por la muralla y se fueron. Llegaron con Josué y le dijeron lo que había sucedido y también le dijeron acerca de la promesa que le habían hecho a esta mujer. Dijo, se llama Rahab, es una prostituta, pero ella nos ha escondido y ella conoce a nuestro Dios y ella quiere saber más de nuestro Dios. Así que entonces Josué dijo, vamos a respetar esa promesa que ustedes hicieron. Cuando tomemos Jericó, vamos a respetar la casa de esta mujer. ¿Sabes? Dios hace cosas asombrosas. Por eso es que yo siempre te invito a que leas la Biblia, porque es la única manera que los puedes conocer. Cuando tú conozcas al Dios de la Biblia, entonces entenderás el porqué de esta mujer, de la decisión de buscarlo, de conocer más de Él y de incluso querer pertenecer al pueblo de Dios. Así que entonces Dios hace cosas maravillosas y les dijo a ellos, fíjate lo que primero los ayudó a cruzar el río Jordán. Eso fue otra historia maravillosa también. Cruzaron el río Jordán. Ya que estaban de este lado del río Jordán, entonces Dios le dijo, mira, Josué, vas a hacer lo siguiente. Y yo te voy a decir por qué Dios hace cosas tan que no están dentro de tu mente, tuya, algo como que algo inusual. Porque Dios no quiere que tú digas, por mi fuerza, por mi poder, yo vencí, yo gané. No, Dios te dice, haz lo menos posible, que el resto lo voy a hacer yo, el que tiene el poder soy yo. Y ¿sabes lo que le dijo a Josué? Mira, quiero que todos los días des una vuelta a la ciudad de Jericó. Pero, escucha bien, adelante
va a ir los sacerdotes cargando el arca del pacto. En esa arca del pacto se encontraba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Ni siquiera la podían tocar. Lo llevaban los sacerdotes. Después de ello iban pues los de a caballo, y les dijo a qué distancia tenían que colocarse. No tan cerca de la muralla para que el ejército enemigo no los alcanzara con sus flechas. Así que entonces imagínate lo que pensaron el ejército de Jericó, que estaban listos ahí con sus flechas porque ya habían visto todo el campamento, era enorme, imagínate, 3 millones de personas ya para ese entonces, si salieron 2 millones, ya para ese entonces, habían pasado más de 40 años, pues yo creo que ya eran más de 3 millones de personas ahí todos acampando, era terrible eso, ¿no? Así que entonces se dan cuenta que lo único que hacen es rodar la ciudad y en completo silencio porque Dios así le ordenó. El segundo día, el tercero, hasta el séptimo día. Así hicieron lo mismo. Imagínate cómo se encontraba el ejército de Jericó. ¡Ay! Pero, ¿qué van a hacer? ¿Cuándo nos van a atacar? ¿A qué horas? Vengan para acá que los estamos esperando. Y no pasaba nada. En el séptimo día Dios le dijo a Josué, hoy vas a hacer algo diferente. Hoy van a dar 7 vueltas en completo silencio. Cuando se termine de dar exactamente la séptima vuelta, entonces di a los sacerdotes que toquen los cuernos a todo lo que da y que todo el pueblo grite. Así sucedió. Y en esos momentos, cuando se da la séptima vuelta y se empiezan a tocar los cuernos y el pueblo comienza a gritar a gran voz, los israelitas, en ese momento empieza un terremoto, un temblor, y las murallas de Jericó comienzan a caer. Ellos decían, estas murallas son inquebrantables, nadie nos puede vencer. Lo que no sabían ellos, ante qué Dios se estaban enfrentando. Un Dios que sí lo puede todo, un Dios todopoderoso. Ese Dios al que yo sirvo, no sé si tú es el que quieres servir, mi querida mujer de Dios. El Dios de la Biblia, a Jehová, Jehová de los ejércitos. Mira lo que hizo aquí con su ejército. Así que en ese momento empiezan a caer todas las murallas. Pero lo más hermoso es que justamente la casa donde se encontraba esta mujer no cayó. Quedó de pie, la única. Y sabes que ya le habían dicho ellos a Rahab, mira, cuando tomemos tu ciudad, tú tienes que estar aquí adentro de tu casa con toda tu familia. Todos los que estén dentro de tu casa serán salvos. Y también le dijeron, deja esta cuerda por donde nos estás bajando, déjala aquí, que siga colgada, atada a la ventana, para que podamos verla de saber cuál es la casa tuya. Así que Rahab hizo exactamente eso. En esos momentos, cuando llegan y toman Jericó, Josué le da la orden a Salmón y al otro espía que fueran y cumplieran la promesa que le habían hecho a esta mujer. Y la sacan de su hogar con toda su familia y le dicen que vaya hacia donde está el campamento de los israelitas. Y ella pasó a ser, fíjate bien, una de las israelitas. Era una extranjera, pero pasó y llegó a ser como si fuera una israelita. Esta mujer, por su gran fe, por el agradecimiento que tuvo a Dios de que, mira, le salvó la vida, y pudo comprobar ella misma que Dios, ese Dios, era un Dios realmente todopoderoso. En esos momentos ella cambió sus creencias y se entregó al único Dios verdadero que existe. Yo te pregunto a ti, ¿cuál Dios es el que tú sirves? ¿Qué es lo que ese Dios hace por ti? Porque mi Dios ha hecho grandes cosas por mí. Y eso es lo que hizo Dios con Rahab. Sabes que en esos momentos ella pues llega al pueblo de Israel y entonces ahí se convierte como una israelita más. Aunque no lo era de nacimiento, era una extranjera que había venido a morar con los israelitas y a alabar y adorar el nombre del Dios verdadero, Jehová. Y bueno, pues lo único que quiero decirte es que Rahab se encuentra dentro de la línea ascendente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ves? Dios se complace en bendecir a toda aquella mujer que le ama, a toda aquella mujer que le sirve, a toda aquella mujer que desea cambiar su vida. Yo no sé en dónde te encuentres en esos momentos, yo no sé cuál sea tu profesión, yo no sé a qué te dediques, yo no sé en qué lugar te encuentras. Tal vez te encuentras tirada en el piso, tal vez te encuentras
en la más profunda depresión, tal vez te encuentras sufriendo por algún desamor, tal vez por algún matrimonio roto, tal vez estás sufriendo porque los hijos se han descarriado, porque tienes alguna enfermedad incurable, no sé qué es lo que te está sucediendo, pero solo lo que sí quiero decirte es que hay un Dios todopoderoso a quien tú tienes que clamar, en quien tú tienes que creer y decirle, Señor, estas son mis necesidades. Dios se complace, ¿sabes qué? En levantar del piso todo aquello que la gente está pisoteando, en engrandecerlo y levantarlo para que entonces se puedan dar cuenta del Dios poderoso que es Él. Dios no rechaza a nadie, no importa lo que te dediques ahora. Dios no te rechaza. Ven a Él porque Él quiere hacer de ti algo grande y diferente. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha creado con un propósito. Si hoy estás escuchando, estás viendo este video, es porque Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere ponerte en los lugares grandes y altos. Dios quiere que tú dejes salir tu luz, esa luz que Él puso dentro de ti para que brille allá afuera y con tu luz puedas iluminar a alguien más. ¿Sabes qué? Rahab dejó que su luz brillara al creer en Jehová. No solamente ella se salvó, sino toda su casa. Y cuando hablamos de toda su casa es probablemente que toda su familia les dijo, vengan para acá, miren, a mí me prometieron esos hombres que no nos van a matar. Tal vez muchos fueron diciendo, bueno, pues era su única opción, no tenían opciones. Ellos habían escuchado que cuando el ejército de Israel tomaba una ciudad, destruían todo. Porque esa era la orden de Dios. ¿Para qué querían salvar a personas que eran idólatras? Así que entonces la gente no tenía opciones. Es probable que muchos de sus familiares decidieron ir y meterse ahí y dijeron, bueno, tenemos dos opciones. Una, irnos y meter a la casa con Rahab y dejar que ahí a lo mejor estos hombres sí cumplen su palabra y nos salvamos de morir. O la siguiente es, pues de todos modos nos van a matar, así que bueno, pues si nos matan ahí que nos maten. Pero ¿sabes qué? Se llevaron la grande sorpresa de que estos hombres cumplieron su palabra y Rahab y toda su familia fueron salvos. Y obviamente los llevaron a vivir con ellos en el campamento de los israelitas. Así que entonces, mi querida mujer de Dios, tenemos que aprender aquí el valor y a desarrollar la fe que tuvo Rahab. Ella es parte de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vas a Mateo 1:1, ahí te vas a encontrar quién en esa línea de la genealogía de Jesús se encuentra Salmón. Y Salmón es el esposo de Rahab. Y entonces pues su hijo Boz, y entonces Ruth, y así, hasta que llega a José, el padre de Jesús. Así que entonces, mira, Dios hace grandes maravillas con cada uno de nosotros y las quiere hacer contigo. Por favor, no lo dudes. ¿Puedes imaginarte el agradecimiento que Rahab sentía cuando se dio cuenta que Dios, ese Dios maravilloso que ella había escuchado, realmente sí existía y que la había salvado, no solamente a ella, sino a toda su familia? Ella estaba feliz y agradecida. Y ese agradecimiento lo mostró como siendo fiel a Dios, olvidándose de la vida pasada que ella había llevado, olvidándose de esos ídolos a los cuales ella servía y dedicándose ahora a alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios, que es Jehová. Que Dios te bendiga y nos estamos escuchando en otro hermoso tema.